acta de la sesión 114 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 115 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, presidenta. La comisión ha recibido los siguientes documentos. Un proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Sangüesa, Baltolu, Coloma, Lavín, Morales, Moreira, Noman y Rentería, y de las diputadas señoras Amar y Cuevas, que modifica la ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias para incorporar como medida de apremio en el cobro ejecutivo de deudas de pensiones de alimentos el embargo de cuentas bancarias del demandado. También se recibió un oficio en carácter de reservado de la directora del Servicio Nacional de Menores, que daba respuesta a un oficio también de esta comisión, en la misma calidad de reservado, en atención y en relación respecto al caso de graves vulneraciones de derechos sufridas por un menor de 12 años al interior de residencias de dependencias del Estado. También se recibió una nota del señor Joaquín Leiva Cordero, el cual solicita a esta comisión se pueda solicitar al Poder Judicial la contratación de más personal idóneo para agilizar la resolución de las diferentes causas judiciales en ámbito de los tribunales de familia. También se recibió una nota de la señora Mónica Rodríguez, mediante la cual denuncia ser víctima de hurto de su cónyuge, del cual se encuentra separada de hecho. Solicita a la comisión se pueda revisar una iniciativa legal del exdiputado Tarud que crea la figura legal de hurto entre cónyuges, dado que al día de hoy no se encuentra viviendo en una pieza con sus 3 hijos, y su marido tiene todas sus pertenencias y las de sus hijos sin posibilidad de recuperarlas. Finalmente, se realizó una nota de la subsecretaria de la Niñez, mediante la cual solicita audiencia a la comisión a objeto de abordar las principales materias que se relacionan con la implementación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, en el contexto de la publicación de la Ley 21.302, que crea dicho servicio. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Ruego a los señores diputadas y a los señores diputados adoptar acuerdos sobre los documentos de la cuenta. Diputado Rocaful. Gracias, presidenta. Respecto al último punto, que está solicitando asistir a esta comisión respecto a la subsecretaria de la Niñez, que tiene que ver con la implementación de la ley 21.302, ¿sí? Efectivamente. Ojalá le pudiéramos dar la mayor celeridad posible, porque es un tema que tiene que ver con la implementación. Tiene que ver con la implementación, así que yo creo que sería sumamente importante que la pudiéramos escuchar lo más pronto posible. Eso nada más. Ya, lo vamos a tomar. Diputado Lonton. Sí, perdón. En relación al proyecto que vamos a empezar a discutir ahora, quería hacer la sugerencia. Hay organizaciones de la sociedad civil invitadas, tengo entendido, que me parece muy bien. Y quería complementar también con una invitación al académico Cristian Lepín. Él tiene vasta experiencia en temas de familia y de tuición compartida y corresponsabilidad parental. Por lo tanto, me parece que podría también ser un gran aporte a la discusión de este proyecto. Eso, gracias, presidente. Bien. ¿Presidenta? Sí. ¿Yo? Sebastián Keiter. Diputado Keiter. Gracias, presidenta. Sí, sumándome a las palabras del diputado Lonton, también me gustaría invitar a un abogado, un connotado abogado que tiene mucha experiencia sobre el proyecto que va a mover de tuición compartida, y mandé, mi asesora legislativa ya mandó el comunicado, pero él se llama Juan Pablo Olmedo, no sé si el mismo que nombró Andrés, pero no sé si es el mismo. Andrés, no, te perdí ahí porque estoy con mala conexión, pero quería, recabar acuerdo, presidente, a ver si también lo podemos invitar para la siguiente sesión, que en 2 semanas más. Bien. Si ya lo envió, diputado Keiter, ¿lo envió oficialmente la invitación? Sí. ¿O la quiere pedir? Ya, muy bien. Diputada Giles, saludarla primero. Gracias, presidenta. Yo la saludo a usted, presidenta, y la felicito porque hoy día fue aprobado su primer proyecto
salido de esta comisión, pero además, Presidenta, aunque desgraciadamente estaba en la Comisión de Constitución y me retrasé algunos minutos y por lo tanto me perdí la parte de varios y de cuenta que es donde correspondería, no quisiera, Presidenta, dejar de mencionar que es importante en nuestra experiencia parlamentaria. Hoy día tuvimos un estupendo informe de esta comisión. Esto es primera vez que lo digo y realmente creo que es necesario decirlo, porque normalmente los informes son casi una formalidad y en este caso tuvimos realmente un informe que yo quisiera destacar, Presidenta, por su intermedio, felicitar al señor secretario porque realmente fue un informe desde todo punto de vista, desde la capacidad de síntesis, pero a la vez el poder incluso hasta incluir giros como el de Papitos Corazón, o sea, hay todo, Sí. hay desde aciertos comunicacionales, pero en lo más profundo, digamos que lo importante, yo creo que fue capaz de sintetizar ese informe como un compromiso intelectual y emocional con el tema tratado, que no quería dejar de decirlo en esta sesión porque me llamó profundamente la atención. Es primera vez que hay un informe que captura la atención, yo diría, del hemiciclo desde que yo estoy acá, por lo menos. Muchas gracias. Y también me hago parte de las palabras, secretario, y también felicitar a todos. Yo creo que aquí hay gente que ha trabajado, ustedes llevaron largo tiempo trabajando en diferentes proyectos y también que lo hayan tomado como transversal, que al final este gran proyecto viene a beneficiar, como decía, a las mujeres, a la familia y a los niños y niñas, ¿no es cierto?, de nuestro país finalmente. Eso era lo importante. Sí, fue unánime. Sí. Así que también mi felicitación a los diputados que están en forma telemática. ¿Ah? Bueno, y para seguir, esta sesión tiene por objeto iniciar el estudio del proyecto de ley de origen en moción de los diputados señores Díaz, Keitel, Lonton, Rocaful, Zafirio, Soto, don Raúl, de las diputadas señoras Núñez, doña Paulina, Rubio, Sandoval y Santibáñez, que modifica el Código Civil para establecer como regla general y regular el régimen de tuición compartida de hijos o hijas de padres separados. Boletín número 14-152, número 1. Para este efecto se encuentran invitados a exponer los diputados autores de la moción, los representantes de la agrupación Crianza Compartida de Chile, la representante de la colectividad Resistencia Materna de Chile y la representante del grupo Cumplimiento Deuda Alimenticia. Ofrezco la palabra. Diputado Rocaful. Presidenta, obviamente que yo estoy muy contento y agradecido de que me hayan de ser considerado en este proyecto que considero sumamente importante. Yo quiero hacer un alcance. Yo hoy día en la intervención decíamos que por segunda vez veíamos el mismo proyecto. La vez pasada fueron mociones refundidas, donde, bueno, obviamente técnicamente estamos en un régimen presidencialista donde no tenemos facultades los diputados y diputadas para poder hacer algunas propuestas, pero hubiera sido súper importante. ¿Perdón? Hubiera sido importante que este proyecto hubiera visto la luz mucho antes. Pero lo que quiero referirme es que en una parte yo de mi intervención digo claramente que acá hay una cosa que tiene que ver con los derechos. El derecho a la crianza, el derecho a ser parte de la crianza de los niños y niñas, el derecho a disfrutar de ese espacio tan importante cuando uno ve crecer a sus hijos e hijas. Es súper importante. Entonces, uno no se explica a veces que, por esa razón uno ve como algo inalienable, como algo inherente a uno, lo que tiene que ver con la mantención, con lo que tiene que ver con el sustento económico. Uno no le cabe en la cabeza que eso tenga que ser obligado a través de ciertos apremios, como lo que hicimos hoy día. Sin embargo, Presidenta, también se da el caso en una gran parte de que los papás y las mamás cumplen con esto,
y obviamente se le está privando de este derecho a ser parte de la crianza. Yo tuve una reunión con este grupo de crianza compartida y yo quiero agradecerle, Presidenta, que usted haya dado la oportunidad. Ellos se han reunido, tengo entendido, con varios parlamentarios, me reuní con ellos y me comprometí. Y yo le agradezco, Presidenta, que usted los haya puesto hoy día en tabla para que puedan ser parte de este debate que considero sumamente importante. Y yo creo que sus testimonios van a enriquecer y van a mejorar este proyecto que queremos, al igual como el proyecto que sacamos hoy día, también veamos luego la luz, porque a nosotros nos interesa hoy día la vida de los niños y niñas, y en esa vida y esa integralidad, por supuesto, que tienen que estar tanto por los padres como por las madres. Gracias, y bueno, y agradecer también a esta organización que hoy día se haga presente. Gracias, Presidenta. Muy bien, diputado Rocafort. Ofrezco la palabra al diputado Marcelo Díaz, mocionante de este proyecto. Marcelo. Muchas gracias, Presidenta. Quiero, en primer lugar, agradecerle a usted la disposición de acompañarnos en esta iniciativa y también de ponerlo en tabla, y al resto de los diputados y diputadas mocionantes, porque, como bien decía el diputado Rocafort, este es un proyecto sumamente importante. Yo quiero muy brevemente explicar los principios que inspiran esta moción. En Chile, hace menos de 10 años, avanzamos a la incorporación de una institución jurídica que está avanzando crecientemente en otros países. En Europa se ha ido extendiendo ya en la mayoría de los países de Europa Occidental, en América Latina también, Argentina en particular ya lo tiene incorporado, que es la institución de la tuición compartida. Pero se estableció un régimen de tuición compartida distinto al que está avanzando en otros países con mayor desarrollo jurídico, incluso democrático e institucional que Chile. Aquí se estableció como una posibilidad de acuerdo entre las partes y, por tanto, excluido de la competencia y del conocimiento del juez de familia. Es decir, en Chile solo los padres pueden acordar la tuición compartida en caso de separación de los mismos, pero esto no puede ser objeto de decisión judicial. A falta de acuerdo entre los padres, prevalece la legislación común previa, y es que el menor, la custodia del niño o niña, queda en poder de aquel padre o madre con el que viva el niño o niña, por tanto, el padre o madre que no viva con el menor tiene derecho a la mantención de un régimen comunicacional que asegure la relación directa y regular entre el padre, madre y el hijo o hija. En segundo lugar, y por tanto, bueno, eso ha dado fuente a innumerables problemas. Es decir, si bien hay personas y familias que han incorporado el régimen de tuición compartida al momento de una separación de los padres, en muchos casos, y probablemente vamos a recibir muchos testimonios acá, se mantiene el conflicto respecto de la corresponsabilidad parental, del ejercicio de la responsabilidad parental de aquel padre o madre que no vive con el niño o niña. Entonces, lo que hacemos en esta moción es establecer una introducción de modificaciones en nuestra ley para asimilarnos a lo que países como Francia, Holanda, España, Argentina y otros han ido incorporando, que es el régimen de tuición compartida por defecto, es decir, a falta de acuerdo entre los padres o a falta de expresión de voluntad por los padres, el régimen que se entiende han pactado es el régimen de tuición compartida. Si en cambio hubiese desacuerdo, aquel padre o madre que estuviese en desacuerdo con este régimen por defecto podrá o bien proponerle al otro progenitor un régimen alternativo, o finalmente, si es que no hay acuerdo entre ellos, someterlo a consideración y decisión del tribunal de familia. O sea, hoy día el juez de familia, la jueza de familia puede resolver cuántos días va a poder pasar con el padre que no viva con el niño o niña, y en este caso lo que decimos es que el juez podrá resolver aquello o, en su efecto, resolver tuición compartida. Hay una confusión respecto del régimen de tuición compartida y el régimen de residencia alternada. El régimen de tuición compartida puede ir o no acompañado de residencia alternada. Y déjeme poner un ejemplo, Presidenta. En lo personal, yo tengo un régimen tenía, porque a esta altura es mayor de edad, un régimen de tuición compartida con mi hija que vive en Francia. Pero no teníamos un régimen de residencia alternada, porque era prácticamente imposible, como es evidente. Bueno, esto puede pactarse incluso estando en el mismo territorio jurisdiccional, en la misma ciudad. Eso queda a decisión de los padres, no es un hecho obligatorio ni forzoso el que se entienda que por el hecho de la tuición compartida
no se pueda pactar otra cosa entre los padres. Hay mucha jurisprudencia, también mucha literatura científica que ha ido avalando el efecto positivo que puede tener la residencia alternada. Sin duda significa, por ejemplo, normas de conducta, comunicación entre los padres, un régimen yo diría, de normas intrahogar compartidas entre ambos padres y madres, a partir de sus especificidades. No nos olvidemos que este padre y madre se han separado y en consecuencia eso es parte de la realidad que va a vivir ese niño o niña. En segundo lugar, lo que este proyecto busca es hacer efectivo el principio de corresponsabilidad parental. Esto significa que ningún padre o madre puede ni debe ser negado de cumplir con su obligación y su derecho de participar de manera íntegra y equitativa en la crianza y el cuidado de sus hijos e hijas. Y por lo tanto, por eso es que se establece por defecto el régimen de tuición compartida. ¿Significa que es imposible alterar este principio? Por supuesto que no. Y en el proyecto lo planteamos. Por ejemplo, no puede tener derecho a este régimen de tuición compartida aquel padre o madre que ha incumplido sus obligaciones para con el niño o niña, por ejemplo, en materia de pensión de alimentos. Tampoco puede hacer uso de este derecho ni acceder a este régimen de tuición compartida aquel padre o madre que ha incurrido en maltrato o que no cumple con los requisitos y condiciones para hacerse cargo del cuidado de un niño o niña. Eso son normas que ya están establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, que por cierto tendrán que hacerse presente de prosperar esta moción también para si alguien pretende cuestionar el régimen de prisión compartida. Por lo tanto, ahí no innovamos, es decir, cualquier padre o madre podrá acreditar ante el Tribunal de Justicia las aptitudes o ineptitudes que pueda tener el otro padre para, por ejemplo, hoy día establecer un régimen comunicacional determinado o prohibir la comunicación entre un padre o madre que puede constituir efectivamente un riesgo para el niño o niña, o en este caso, para que el juez no conceda o modifique el régimen de tuición compartida. En segundo lugar, un principio que inspira este proyecto dice relación con la equidad de género. Presidenta, es sabido, diputados, diputadas, yo creo que todos conocemos la inmensa realidad de que en la gran mayoría de los casos, quien queda al cuidado de los niños y niñas cuando hay separación entre los padres es efectivamente la mujer. Y eso tiene impacto en su calidad de vida, tiene impacto incluso en sus condiciones de desarrollo económico, en su posibilidad de acceder al mundo del trabajo, en las posibilidades, por ejemplo, de acceder a cumplir una función pública, a desempeñarse políticamente. Lo vimos en la elección pasada donde se planteó, por ejemplo, la idea de incorporar los gastos de cuidado familiar como gasto electoral. Y si se ve así una causa levantada desde el mundo del feminismo, porque es evidente que en la mayoría de los casos de padres separados, quien queda al cuidado de los hijos suele ser particularmente la madre. Yo creo que, por tanto, hay un principio de equidad de género que este proyecto hace y envía una señal en esa dirección. La corresponsabilidad parental implica que ambos padres deben y tienen que cumplir con sus obligaciones parentales. Y en muchos casos los padres quieren y las madres quieren y este régimen de tuición compartida fluye naturalmente. En algunos casos hay razones poderosas por las cuales un padre o madre argumenta y puede probar ante el Tribunal de Justicia para que éste acoja las razones que harían inconveniente el establecimiento de este régimen de tuición compartida o de cualquier otro régimen comunicacional. Insisto, cuando hay riesgos para la salud, integridad física y psíquica de ese niño o niña. Y en tercer lugar, este proyecto se hace cargo de una realidad que también existe y hay que decirla. Y es la conversión, la utilización de los hijos e hijas como rehenes de los conflictos entre los padres, como una forma de obtener, o bien sea por el deterioro de la relación, el daño de la relación interpersonal entre padre y madre, o por la falta de acuerdo respecto a la distribución de los bienes, o por falta de acuerdo en otras cuestiones que no son la pensión alimenticia, ojo, porque respecto a la pensión alimenticia es condición sine qua non para acceder a este beneficio. Bueno, y por tanto sean muchas situaciones, hay toda una teorización, a pesar de que no está incorporado de manera expresa, creo, en nuestro ordenamiento jurídico sobre el sistema de alienación parental, en el que un padre o madre actúa respecto de sus hijos de manera tal de indisponerlo respecto de del otro padre, del otro progenitor, padre o madre. No quiero usar la palabra progenitor porque ya que el presidente Piñera nos dio la buena noticia de que va a poner urgencia al proyecto de la presidenta Bachelet de matrimonio igualitario, yo espero que ese proyecto conlleve también una opción homoparental y por tanto aquí habrá que hablar de padres y madres en términos en sentido genérico. Por tanto, con esto sintetizo, este proyecto busca hacer efectiva la corresponsabilidad parental generando condiciones jurídicas para aquello. En segundo lugar, busca establecer normas de equidad de género que
distribuyan adecuadamente esta responsabilidad, no voy a decir carga, del cuidado de los hijos entre hombres y mujeres. Y en tercer lugar, también hay una dimensión planteada en torno a la no utilización de los hijos como parte de las disputas entre padres y madres, particularmente cuando se trata de separaciones conflictivas. Finalmente, Presidenta, insisto, este proyecto se inscribe en una moderna tendencia jurídica de legislar poniendo en el centro el interés superior del niño. Y es en el interés superior del niño, y así está establecido en la Convención de Derechos del Niño, y así lo hemos acordado en un montón de otras legislaciones. Recientemente despachamos la ley de Sistema de Garantías y Derechos de la Niñez en la Comisión Mixta, que el interés superior del niño debe representar y tratarlo a él como un sujeto y no como un objeto, lo que a veces suele ocurrir cuando las relaciones entre padre y madre son en extremo complejas, en extremo conflictivas. Por tanto, este proyecto pone el acento ahí, nos incardina en una legislación moderna en materia de responsabilidad de cuidado de niños y niñas, y yo creo que ya era tiempo que en Chile discutiéramos para avanzar en un estándar superior de desarrollo que ponga, insisto, el interés superior del niño y niña en el foco de nuestra legislación, también en esta materia. Muchas gracias, Presidenta. Ofrezco la palabra. No, el ministro de Justicia no está. Diputado Lonto. Gracias, Presidenta. Sí, a ver, yo creo que el diputado Díaz y el diputado Rocafort ya lo dijeron casi todo. Yo agradezco la invitación a este proyecto por parte del diputado Díaz. La verdad es que me parece una materia muy relevante porque, como bien lo dijo, la ley 20.680, que estableció la tuición compartida, buscaba precisamente que la responsabilidad y el deber del cuidado de los hijos y las hijas fuera entre el padre y la madre. Pero quedó un vacío por defecto, que es cuando no logran ponerse de acuerdo, se le entrega a la persona que está ejerciendo en ese momento el cuidado personal, está recibiendo con el padre o madre. Y la verdad es que eso a mí me parece que no es correcto, en la medida que tenemos dos padres que son lo suficientemente o pueden ser lo suficientemente responsables y entregarle el mismo amor y cariño a sus hijos. Y no por eso se va a preferir a uno en perjuicio de otro, con todo lo que ello acarrea, precisamente trasladando o transfiriendo quizás dificultades que tuvieron, obviamente, cuando fueron pareja y ya no están juntos, a la formación de los hijos. Y eso me parece que puede producir un perjuicio mayor en la crianza, este tira y afloja constante. Siempre con la premisa que estamos hablando de dos padres, en este caso padre y madre, obviamente, igualmente responsables con las obligaciones y deberes de sus hijos. Y lo digo especialmente porque acabamos de aprobar el proyecto de pensión de alimentos. Por lo tanto, yo estoy hablando de la responsabilidad plena, en todo aspecto. Y es por eso que, como bien decía el diputado Díaz, en gran parte de la legislación comparada, la más moderna, cuando no hay acuerdo entre las partes rige la regla general, es decir, que el cuidado personal queda entregado a ambos padres, que es lo que debería regir, no uno en beneficio de otro. Y cuando hay conflicto entre las partes y tiene que prevalecer el interés superior, porque hay un padre que no está lo suficientemente preparado o no tiene las condiciones, o hay un tema que tiene que ver con, por ejemplo, violencia intrafamiliar u otro, se le entrega al padre efectivamente que no está en aquella situación. Pero cuando tenemos padres que le entregan el amor como corresponde a sus hijos y una buena crianza, la verdad es que a mí no comprendo y no encuentro razón para que se le entregue a uno en perjuicio a otro, quien quiera que sea, o al padre o a la madre. Y es por eso que yo en lo particular creo que hay que corregir dicha situación y entregarle la facultad al juez. El juez tiene la libertad para decidir, pero que la regla general sea que compartan la crianza. Eso debería imperar, y fue el espíritu precisamente de lo que se buscó con la ley 20.680. Es más, hay un proyecto que presentamos, que está en la Comisión de Mujer y Equidad de Género, que modifica el Código Civil respecto a los deberes y obligaciones del matrimonio y del acuerdo de unión civil, y ahora esperamos prontamente del matrimonio igualitario, en el cual establece la corresponsabilidad en todo orden de cosas entre el padre y madre, en el cuidado, sobre todo en lo que tiene que ver con el cuidado de los hijos e hijas. Eso no está establecido en el Código Civil. Y así vamos eliminando resabios machistas de nuestra sociedad que están claramente marcados y establecidos en el Código Civil.
porque cuando hablamos de igualdad de derechos, la igualdad de derechos para todas las partes, es para el padre o la madre. Son los dos, obviamente, los dos participaron y consintieron en traer al mundo ese hijo o hija, y por eso a mí me parece tremendamente injusto que se privilegie a uno u otro cuando los dos han sido suficientemente responsables en la crianza de los hijos. Así que eso, Presidenta, tenemos mucha organización, así que vamos a darle el tiempo, obviamente, suficiente para que puedan exponer. Diputada Giles. Si me esperan un poquito las organizaciones. Sí, Presidenta, a mí me parece muy necesario que ya que usted puso este proyecto en tabla, en las audiencias que se hagan sean tremendamente equilibradas, ¿ya? Porque yo creo que este es un tema sumamente delicado. Es mi convicción, heredada de mi abuela Elena Cafarena, que me reiteró desde que yo era muy pequeña hasta que murió ella a los 103 años, una feminista destacada y una legisladora destacada, que no se podía considerar que las mujeres estábamos en igualdad de condiciones en ningún nivel de la sociedad. Las mujeres no tenemos una situación de igualdad. Ese es un ideal al cual, el cual anhelamos, hacia el cual avanzamos o retrocedemos, pero entender que los padres, en este caso los derechos parentales, están al mismo nivel, a mí me parece al menos que necesitaría yo una larga elaboración intelectual para llegar a esa convicción. No es la convicción que tengo hoy. Yo creo que las mujeres, desde que nacemos hasta que morimos, estamos en una situación de derechos mermada respecto a los hombres. Creo que esa es la experiencia vital que tenemos las mujeres con mayor o menor conciencia. Nunca estamos en un plano de igualdad y particularmente, Presidenta, desde mi apreciación al menos, no lo estamos en relación a la maternidad y a la paternidad. Entonces, pretender legislar en abstracto, no tomando en cuenta elementos como que no podemos hablar de la tuición, cualquiera sea el padre que está a cargo del cuidado personal, porque a mí me gustaría tener las cifras acá, y tengo la impresión, simplemente porque soy una señora de 60 años con una experiencia de vida, que en este país las que están a cargo de la tuición y del cuidado personal son las mujeres. No hay, tengo la impresión, un porcentaje similar, cercano. Quienes asumimos la labor de cuidado cuando hay padres separados somos, me atrevería a decir, en la enorme mayor parte de los casos, las madres. Entonces, ¿por qué habríamos de quitarle derechos a esas mujeres que ejercen la maternidad en un contexto de desigualdad de derechos, ¿ya? De víctimas de una situación social en que las mujeres tenemos menos derechos, nos vemos expuestas además a una serie de acosos, tribulaciones por parte de los padres o progenitores o como queramos llamar? A mí me parece complejo, Presidenta, son estas dudas que planteo, ¿ya? Tengo la impresión de que esta legislación más bien merma los derechos femeninos y por lo tanto los derechos de los hijos e hijas, queriendo seguramente con muy buena intención hacer exactamente lo contrario, pero exponen en la vida real, tengo la impresión, a las mujeres, madres cuidadoras, a mayores dificultades de las que ya tienen, que son enormes. Sabemos cada uno de nosotros conocemos múltiples casos de mujeres que se ven con el impedimento de sacar a los niños del país cuando quieren llevarlos de vacaciones, con el impedimento de conseguir que el padre autorice las visitas en una u otra fecha, con el impedimento de pasar la Navidad al Año Nuevo, en fin.
experiencias de vida normales que yo tengo la impresión así a simple vista que esta legislación más bien las está profundizando, que está solucionando un problema. Por lo tanto, Presidenta, para resumir, le pido que seamos extremadamente cuidadosos en que no recibamos solamente aquí a determinadas agrupaciones que se han dedicado durante décadas ya a promover los derechos masculinos en en un sesgo claramente machista desde ese punto de vista, ya es decir, exactamente lo contrario de lo que se ha sostenido, y podamos escuchar, ¿cierto?, a quienes puedan hacernos responder algunas de estas inquietudes que son las que yo le manifiesto, Presidenta. Muy bien, diputada. Pero antes de darle la palabra, decirle también, diputada, que hay una agrupación de padres, pero hay 2 de madres invitados. La agrupación, Matías, por favor. Agrupación Crianza Compartida de Chile, y hay también la organización Resistencia Materna de Chile, Colectiva. y también una agrupación que se llama Cumplimiento Deuda Alimenticia, son 3. Claro, una por el lado del varón y 2 por el lado de las mujeres. Sí. Diputada Castillo. Sí, muchas gracias, Presidenta. Yo igual me gustaría hacer llegar a algunas personas invitadas también, porque esto también tiene tiene que tener un enfoque de infancia desde la perspectiva, no solamente desde la perspectiva de los derechos de la infancia, sino también desde la perspectiva de los psicólogos. Yo, Presidenta, tengo una experiencia, además de ser diputada, fui abogada, trabajé en tribunales de familia muchos años. Conozco algunas de las agrupaciones que se han invitado a esto, algunas de las que nos están etiquetando por redes sociales, y hay una tesis también detrás, no sé si del proyecto ni de los autores, pero que tiene que ver con esto de la alineación parental, que es un fenómeno además que se ha discutido a nivel internacional, incluso algunos que promueven que sea un delito, y esto va un poco en esa línea, digamos. Eso a mí me genera, y lo transparento, una resistencia a este proyecto, así a recibirlo como con los brazos abiertos, como habitualmente los proyectos en esta comisión se conversan entre los miembros de la comisión, se ponen en tabla, y generalmente tenemos cuestiones bastante transversales. Yo tengo algunas diferencias con cómo se ha planteado este proyecto en particular. Y también me gustaría, Presidenta, que pudiéramos traer a colación otros proyectos que se han presentado en materia de tuición compartida y los podemos fusionar, por último, para que no nos quedemos solamente con la visión que incorpora este proyecto. Yo estoy de acuerdo en la corresponsabilidad. Creo que eso ha sido más bien una conquista de las mujeres en función de ir exigiéndole a los hombres, en este caso, que en el momento en que nosotras ingresamos al mundo laboral, los hombres no se incorporan necesariamente al mundo de la casa, y desde esa perspectiva ha sido una conquista del feminismo y de los derechos de las mujeres en poder también hacer que los hombres se vayan comprometiendo en la crianza y en los aspectos más fundamentales de la vida de los niños. Lo que me complica de este tipo de soluciones, que yo creo que están bien intencionadas, es que muchas veces se termina por intentar equiparar la cancha, desnivelarla aún más. Y creo que esa es la complejidad que tiene materias como las de tuición compartida, o cuando, por ejemplo, incluso en algunas propuestas que yo he visto por ahí, incluso se pretende invertir la regla a que la regla general sea la compartida, y si es que no, pudiera el juez determinar, digamos, su arbitrio, sin tener una regla anticipada. Yo estoy súper abierta a ser convencida, y lo digo bien honestamente, pero a mí no me termina de convencer la fórmula que se ha propuesto por los autores de este proyecto, y pediría, Presidenta, me puedo meter a ver los boletines, pero que pudiéramos incorporar también otras mociones que se han presentado en este sentido de cambio de los regímenes de relación directa y regular, tuición,
bueno, tuición ya no se usa esa palabra, pero cuidado personal, eso. Muchas gracias, Presidenta. Vamos a ofrecer la palabra a los invitados. Matías, en primer lugar. Y agrupación Crianza Compartida. Agrupación Crianza Compartida. Acá estamos. ¿Se puede presentar? Ahora sí, sí. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Ben Restay. Pertenezco a la agrupación de Crianza Compartida. Bueno, estamos con el resto de lo que es la directiva de la agrupación, ya que llevamos hace tiempo trabajando en fomentar lo que es el rol del padre, en el fondo cambiar un poco el estereotipo de esta visión. Y bueno, agradecemos enormemente la invitación por poder participar en lo que es en los comentarios sobre este proyecto, ¿ya? Escuchamos con bastante concentración lo que mencionaron los diputados, señor Rocafort, Marcelo Díaz, ¿cierto?, que es el creador de la moción, Andrés Lonton también, con quien nos contamos, Pamela Giles, y no pude tomar nota de quién fue la última diputada que conversó, ¿ya? Creo que... La diputada Castillo. Muchas gracias. Para tomar nota. Nosotros creemos que de este proyecto emergen bastantes temáticas que es importante considerar, ¿ya? Dentro del proyecto, y ahí voy a ir en el fondo coincidiendo con algunas acotaciones que hicieron los diferentes diputados, pero tal como expresó Marcelo Díaz, para nosotros es importante también la definición que se va a realizar de lo que es custodia compartida, ¿ya? En el sentido de que, como él mencionaba, puede ser o no con alternancia de domicilio, ¿cierto? Puede ser con una repartición de tiempos relativamente equitativos. Ya en algunos países se establece que ya desde un 40 o 45% ya se considera custodia compartida. También está la situación de los modelos nidos, ya que en el fondo los que alternan el domicilio son los padres y no los niños, ¿ya? O niñas en este caso. Pero más allá de esto, consideramos que es importante que haya también una definición de cómo se va a considerar para el proyecto, si sale de ley, cuáles van a ser como sus condiciones y criterios. No solamente en el sentido de decir si el padre o la madre cumplieron con la pensión de alimentos, ¿cierto? Si tienen las habilidades. Creemos que también se tiene que definir y dejar un tanto de flexibilidad dependiendo de cada caso, ¿ya? Pero también extrañamos bastante dentro del proyecto, dentro de la discusión, los beneficios. Entonces ahí cuando, por ejemplo, la diputada Giles hablaba de que esta falsa igualdad o el tema de ¿cómo se llama? Que da lo mismo como las condiciones del padre, ¿cierto? Que las mujeres estaban a cargo. Claro, pero eso también responde a un proceso histórico en ese sentido, ¿ya? Entonces, para nosotros, y brevemente lo vamos a exponer, algunos de los beneficios que conlleva el cuidado compartido, ¿ya? Principalmente, también estamos en base a lo que es el interior superior del niño, niña, adolescente en este caso. Para nosotros eso es la premisa principal, ¿ya? Y en ese sentido, por ejemplo, si nosotros revisamos los antecedentes, ya en una perspectiva de los derechos del niño, ¿cierto? Y una perspectiva biopsicosocial, en este caso para los menores, ¿ya? Vamos a ver que el primer beneficio tiene que ver que van a comenzar a gozar ellos de tiempos equitativos, de mantener un contacto, ¿ya? Lo cual está estipulado en la Convención de los Derechos del Niño, lo cual tiene pertenece desde el año 90, ¿cierto? Que es una premisa básica, donde ambos padres se tienen que hacer cargo, y al mismo tiempo el niño, en el artículo 5, si no me equivoco, el niño tiene derecho a tener un contacto continuo con su progenitor, ¿ya? Posteriormente a eso, también implica un cambio sobre los eventos que pueden ser traumáticos en este sentido, considerando que genera una actitud mucho más abierta de los niños hacia la separación de los padres y esta nueva situación en la que comienzan a vivir, ¿ya? Estamos hablando de niños que tienen una especie de conciencia y noción de realidad en ese sentido, ¿ya? Entonces, ellos aceptan y comprenden mucho más esta situación, ¿ya? También flexibiliza el concepto de familia para ellos. En el fondo, por más que haya una separación de la relación amorosa de los padres, en ese sentido,
los niños pueden seguir considerando su familia, por más que el papá viva en una parte y él va a estar quizás con el papá en una parte, con la mamá en otra parte, ¿ya? Pero el concepto de familia se flexibiliza pero se mantiene, lo cual es otro beneficio que está muy ligado a lo biológico y a lo psicológico por parte de los niños, en el sentido que si revisamos literatura de distintos países, en el fondo, podemos ver que los indicadores y las mediciones en cuanto a la autoestima, en cuanto al bienestar de los niños, medido de distintas formas, podemos hablar de bienestar social, bienestar individual, bienestar emocional, pero siempre tiende a ser más alto en los hijos, hijas de padres separados con un régimen de custodia compartida, ¿ya? Al mismo tiempo, esto ataca, como alguien dijo, el tema de la alienación parental, lo cual es real, si bien hay mucha bibliografía contradictoria, porque desde el gremio, yo soy psicólogo, desde el gremio de la psicología, tampoco se ha definido muy bien si el síndrome es qué tan real, no se ha estudiado, aún cuando hay muchísimas publicaciones hoy en día. Pero, aparte de esto, que lo podemos dejar en paréntesis, ese tipo de casos, de lo que es el SAP, es importante mencionar la reducción de los indicadores de ansiedad en los niños, tanto de ansiedad y tanto como de culpa, al momento de que muchas veces tienen que, este conflicto de lealtad que muchas veces se genera en los niños. Entonces, disminuye la ansiedad, disminuye la culpa, y eso es algo que está estudiado, está certificado por parte de distintos estudios en ese sentido. Después de eso, empezamos a ver los roles y las repercusiones sociales que tiene para los niños, en el sentido de que se comienza a normalizar dos figuras que son idénticas, en el sentido de que tanto padre como madre son igualmente funcionales, ¿ya? Tanto padre como madre pueden realizar las labores domésticas, tanto padre como madre me van a cuidar, me van a entregar alimentos, me van a cocinar, van a jugar conmigo, se van a dedicar a las labores académicas, escolares, ¿cierto? Y va a estar presente en la vida de ambos. Entonces, acá es donde viene lo que mencionaban respecto a Pamela Giles, me parece, sobre el movimiento feminista. Porque en el fondo esto tiene que ser un cambio cultural. Y en el fondo la única forma, si no hacemos acciones hoy en día propias para hacer cambios culturales, lo único que nos queda es el cambio generacional. En el fondo, los hijos, los niños, niñas, adolescentes con un régimen de custodia compartida, comienzan a entender de distinta manera el concepto de hombre y mujer. La brecha, el estereotipo, cambia radicalmente en ese sentido. Y por ende también creemos que es uno de los principales beneficios para lo que es el cambio cultural, porque más allá de que haya una legislación, esto tiene que estar de la mano con una sociedad que solicita esto. Nosotros sabemos y somos conscientes de que hoy en día, en base a lo que legislaban anteriormente sobre el pago de las pensiones, ¿cierto? O padres que no están capacitados, estamos de acuerdo. O sea, para nosotros sabemos que quizás podemos ser un grupo menor hoy en día, pero eso no quita la importancia de tener al menos la opción de poder compartir con nuestro hijo un tiempo que sea equitativo, o sea, en las mismas condiciones que tanto para el padre como para la madre, ¿ya? Después podríamos hablar también de los beneficios que tienen para los padres. No me quiero extender mucho en este sentido, sé que el tiempo es bastante breve, pero también trae beneficios para los padres, principalmente también para el padre que comienza también a hacer un clic, un cambio en lo que es la concientización sobre lo que era el rol y el trabajo doméstico. Y para muchos comienza quizás al momento de estar con su hijo, de separarse, ¿cierto? Muchos quizás a veces lo tenemos considerado desde antes y hemos participado desde mucho antes. Entonces comenzamos también a ver una valoración de lo que es el trabajo doméstico, una valoración de lo que es el rol de la mujer, lo que ha sido histórico en ese sentido. Por otra parte, también consideramos que en los hombres uno de los cambios también tiene que ver con concientizarnos sobre los gastos económicos, que esto implica el cuidado de un niño, estar a cargo, ¿cierto?, de alimentación, que no es menor. Entonces, terminemos con esos estereotipos de que, el papá dice, no, que de la mamá se gasta el dinero para ella, ¿cierto?, que, me está pidiendo más dinero, ¿y por qué? Si, no, también, o sea, también tenemos que asumir que el costo económico de un niño también es alto y cada vez va aumentando. En ese sentido, creemos que para los hombres también tiene que ser cambio. Por otra parte, para las mujeres, como madres, también se ven en una situación, al tener un régimen de custodia compartida, de que su tiempo libre también comienza a ver una situación que antes no estaba, ¿cierto? Pueden dedicar a estudiar, a hacer otro tipo de actividades, trabajo, les permite descansar también, porque históricamente, y ahí comparto con lo que decía Pamela Giles, han estado en una situación de desventaja total, absoluta. Es más, si revisamos antecedentes, puede ser hasta tragicómico pensar que si hablamos de custodia compartida, hace casi 100 años, en Inglaterra, en 1925, se comenzó a hacer el cambio en artículos legales, en el sentido de volver a darle a la mujer, en la patria potestad, igualdad, porque antes era algo como completamente que lo tenía a cargo del hombre.
Entonces es como raro que hoy en día, 100 años después, estamos viendo en una situación inversa. Claro, tiene que ver con el cambio cultural que se ha dado. Entonces, dentro de todas esas ventajas que nosotros creemos que es importante trabajarlas, comentarlas, porque nos van a ayudar también a entender cuál es la importancia de esto. Si bien el proyecto nosotros consideramos que tiene hartas aristas y puntos que comentar, que agregar, cuando alguien hablaba sobre las denuncias falsas, que si vemos la realidad de otros países, claro, comienzan a crecer exponencialmente también, lo que es el SAP también que viene a combatir esto, pero también hay otras cosas, los cambios de domicilio arbitrarios, por ejemplo, si revisan lo que es Alemania, por ejemplo, para ellos no es un criterio la distancia física. Claro, si nosotros lo revisamos, es una situación geográfica distinta, pero ¿cómo lo haríamos acá hoy en día en Chile en ese sentido? Entonces son bastante los puntos que se debiesen también complementar en este proyecto, que sin duda nosotros consideramos que aprobar tal como está es un cambio, pero necesita ir de la mano de una serie de otros puntos que es importante a nuestro criterio, a nuestra experiencia también como agrupación. Así, bueno, eso quería, si alguno de mis compañeros quisiera mencionar algo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Vargas. ¿Se escucha bien, verdad? ¿Sí? Hola. Voy a comentar brevemente mi testimonio. Yo soy hoy en día padre soltero. Mi situación hoy en día creo que es bastante favorable con la comparación de muchos papás y madres que, en cierto modo, esta agrupación está orientada para ambos sexos, porque tanto papá como mamá pasan por estos tipos de problemas. Yo soy papá de una hija de hoy en día casi 4 años. Mi situación con ella desde el día 1, desde el día 0, la verdad, que esperaban muy ansiosa esa niña, hasta que nació, presente 100%, hasta que llegó el quiebre, porque lamentablemente ya como pareja ya no daba la situación. Pero también sabía que en el momento que llegase a pasar esto, como papá, ¿cierto? Como hombre, la verdad, tenía mucho que perder. Siendo presente, siendo que yo quería estar con mi hija. El tema que yo, en lo personal, en buena comunicación con la mamá, yo alcancé a conseguir, ¿verdad? Favorablemente, estar con mi hija hoy en día 6 días, del cual los 6 días duerme conmigo, y los 8 días que está con la mamá, semanas alternadas prácticamente, cada uno en su domicilio, sin problema alguno. Mi hija hoy en día es una niña súper feliz, súper feliz. Ella no ha tenido problemas de expresarse, temas de vocabulario, habla muy bien a la edad que tiene, temas de salud, cada uno, la semana que está con ella, si tengo que ir al control esa semana, voy yo, si tengo el control con ella, va ella. Muchas veces cada uno se distribuye los tiempos. En tema de educación, cada uno se hace las tareas cuando corresponde. A mí en el jardín soy súper responsable, hago las cosas con ella. Yo a mi hija, tengo una hija, entonces a ella jamás le voy a inculcar, decirle, no, ¿por qué el papá tiene menos derecho que la mamá? No, o sea, aquí hay que buscar la equidad. Cada uno puede hacer todas las cosas. Yo puedo cocinar, puedo lavar, puedo hacer todo, y estando con ella. Hoy en día estamos en el tema de trabajo, aún así, yo hago las cosas con ella, cuando tengo sus clases estoy con ella, hago todo muy normal, o sea, yo sinceramente, este tema de los hijos, obviamente esta emoción está dedicada exclusivamente para las personas que son responsables, ¿se entiende? Como agrupación estamos totalmente de acuerdo con respecto al tema de los pagos de pensiones. Yo aún así no tengo el cuidado compartido, pero sí estoy al día con la pensión, todo normal, y aún así estoy con mi hija la mayor parte del mes, a diferencia de otros papás que no lo tienen. Nosotros como agrupación venimos a buscar esto, o sea, venimos a buscar la igualdad entre la crianza, ¿cierto?, de nuestros hijos, y a la vez buscar la equidad de género, porque en cierto modo, esta moción, en cierto modo, hay muchas personas, mujeres en este caso, que apoyan también esta partida, ¿verdad? Y en realidad, como les menciono, mi testimonio con respecto a mi hija, yo jamás a ella le voy a inculcar decirle que el papá no puede, porque ella está viendo hoy en día, es tan chiquitita que yo sí puedo, al igual como la mamá. Y aparte, uno de los beneficios también es que también, a pesar de toda la carga laboral, ahí los compromisos son independientes, ella tiene sus tiempos también, yo tengo los míos, y así llevamos una relación más estable. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con esta moción, debe ser ley. Bien, Manuel, ahora le vamos a dar el pase a la agrupación de Colectiva Resistencia Materna de Chile. Colectiva Resistencia Materna de Chile. Buenas tardes a todas y a todos.
Primero que todo, decir que estamos completamente de acuerdo en el sentir de la diputada Giles. Partimos diciendo que somos una colectiva de una agrupación de madres proletarias que nace de la necesidad de visibilizar la violencia que sufrimos junto a nuestros hijos y nuestras hijas. Esta violencia es de manera económica, psicológica, física, sexual, judicial y social. Nuestra primera lucha es que el no pago pensión de alimentos sea tipificada como violencia intrafamiliar en la ley 20.066. Sin embargo, la cantidad y diversidad de violencias a las que nos vemos sometidas nos hace ampliar nuestra lucha y queremos también dignificar la maternidad. Frente a este proyecto de ley que modifica el Código Civil para establecer el régimen de la tuición compartida, es nuestra obligación como madres proletarias que sufrimos violencia, informar que tribunales de familia poseen una escasa perspectiva de género al tratar los casos de madres o hijas e hijos. De acuerdo a una investigación de la Corte Suprema, se llega a la conclusión que tribunales de familia beneficia a los deudores de alimentos por sobre los derechos de nuestros hijos y nuestras hijas. La Dirección de Estudios del Máximo Tribunal advirtió una invisibilización de los derechos de niños, niñas y adolescentes y la falta de una perspectiva de género en la resolución en estas causas. En la fase de cumplimiento de obligaciones alimenticias, el estudio sostiene que estaría marcada por enfoques ligados a la priorización de los derechos del deudor y la invisibilización de los derechos de nuestros hijos, hijas y adolescentes, y la falta de una perspectiva de género a la hora de resolver estas controversias. Si esto sucede en los tribunales con respecto a los deudores de pensiones, es importante tomarlo en cuenta y la posibilidad de extrapolar esta conducta judicial a otras resoluciones como es la tuición compartida, donde puede verse invisibilizado una vez más el bienestar de las niñas y niños por sobre los derechos de un progenitor que incurre en faltas con respecto a la crianza del mismo. En base a lo anterior, y todos los antecedentes que existen sobre la poca eficiencia del Estado en erradicar las violencias hacia las mujeres y a nuestros hijos e hijas, lo correcto es que siga existiendo el mutuo acuerdo de ambos progenitores para la tuición compartida, tal como lo contempla la ley actualmente, y en casos de alto conflicto interparental no se recomienda la tuición compartida. Tampoco el juez a cargo de los casos debe decidir arbitrariamente, pues sabemos por experiencia propia que las mujeres no somos escuchadas ni por las consejeras técnicas ni por los jueces. No se considera la situación de violencia que puede estar viviendo la madre y puede incurrir en el error de entregar el cuidado a un progenitor sin habilidades parentales. Es por ello que debe existir una evaluación amplia desde una perspectiva de género y caso a caso. La tuición compartida efectivamente es muy beneficiosa para los menores y permite equiparar la crianza entre los progenitores, pero deben haber excepciones claras y estipuladas. No pueden solicitar tuición compartida. 1. Quienes tengan nulo contacto con el menor, es decir, que exista abandono paterno, ya que no se ha generado ningún vínculo. 2. Quienes tengan faltas o fallas en el cumplimiento de visitas establecidas, ya que estas no se pueden justificar, pues la crianza y los niños no pueden ser postergados. 3. Quienes tengan deuda de pensión de alimentos sin excepción alguna, ya que demuestra el nulo interés por el bienestar de sus hijas e hijos. 4. Quienes tengan antecedentes y condenas por violencia intrafamiliar hacia la madre, hijas e hijos y familia extensa de ambos. Una persona violenta lo es en su amplio espectro y la ejerce de manera global, sin distinción de género, edad o parentesco con su víctima. 5. Quienes tengan antecedentes penales de cualquier tipo. Es muy importante señalar que en países europeos que sí tienen implementado la tuición compartida, incluye la violencia hacia la mujer,
que los porcentajes de padres que ejercen sus paternidades son mínimos. Los estudios demuestran que no se puede dejar al criterio de un juez decidir sobre el cuidado compartido cuando no hay acuerdo mutuo entre madre y padre, que poseen altos problemas en la comunicación interparental. Por lo tanto, un proyecto de ley de tuición compartida debe sí o sí contemplar como mínimo estas excepciones para así asegurar y proteger a nuestras mujeres, niñas y niños. Para esto mismo, además, se debe crear una nueva institución encargada específicamente para velar por el cumplimiento del ejercicio correcto y libre de violencia de los padres hacia las madres y sus hijos, ya que hasta el día de hoy las denuncias por violencia intrafamiliar en Cernamec no es suficiente ni cumple con los protocolos para proteger a las mujeres. La Contraloría nos informa sobre las graves faltas existentes en esta entidad. Se determinaron incumplimientos de las orientaciones técnicas de los dispositivos de casas de acogida y centros de la mujer, principalmente en lo relativo a la falta de información respecto de las atenciones psicosociojurídicas realizadas por personal de los organismos ejecutores. Dentro de las conclusiones obtenidas por el ente fiscalizador, se establecieron incumplimientos en el servicio de atención de llamadas al Fono 1455, relacionadas a la derivación, acreditación y demoras en los seguimientos de las llamadas recibidas de tercer nivel, que son grave o vital, además de una falta de trazabilidad de las mismas. Antes de comenzar a legislar sobre modificar la ley de tuición compartida, lo que se debe poner en la palestra es cómo los padres están ejerciendo sus paternidades. Las estadísticas demuestran el nivel de violencia de estos en diferentes aspectos, olvidando y sin importarles el bienestar del menor. Se debe erradicar toda violencia que sufren las madres y sus hijos e hijas. El Estado debe garantizar que las resoluciones judiciales en el ámbito de familia sean cumplidas y el no cumplimiento de estas mismas deben ser tratadas como delito y no como faltas. Por eso, nosotras como colectiva, es nuestra misión poder informar que efectivamente en Chile, en una cultura tan patriarcal, donde tenemos que no supera el 15% del pago de pensión de alimentos, ya existe una cultura abandónica. Por lo tanto, es tan importante para nosotras que siempre quede muy estipulado todo este tipo de violencias, porque lo que hacen estos genitores es violentar a las madres, y debería haber quedado muy claro con este 10% feminicida que nació a través de las retenciones del 10% de AFP para todos los deudores de alimentos. Hay una alta demanda de estos genitores para rebajas de pensión de alimentos, amenazas para quitar hijos, porque esa es la palabra que siempre usan, y distintos tipos de amenazas de muerte, de romper casas, de no seguir pagando pensión, y donde además también ha sido extensiva hacia los mismos hijos e hijas. Por lo tanto, es muy importante que esto no quede a criterio de un juez hasta que se pueda erradicar esta cultura donde se beneficia a los deudores de alimentos, donde se sigue normalizando el abandono paterno y se sigue romantizando esta maternidad sacrificada y que a la vez nos precariza día a día. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, secretario, le damos la palabra a Cumplimiento de deuda alimenticia. cumplimiento de deuda alimenticia. Presidenta, estimados parlamentarios, a todos los presentes, muy buenas tardes. Mi nombre es Denis Bermúdez Reyes y soy fundadora y administradora de la agrupación y movimiento Cumplimiento Deuda Alimenticia. Primero que nada, agradecer la oportunidad de participar en esta instancia en que se discute un tema tan importante en derecho de familia, la ley 20.680 sobre tuición compartida. Cumplimiento representa un grupo de más de casi 10.000 personas diversas desde Arica a Punta Arenas que han buscado un espacio para conocer y educarse y promover los derechos de la infancia. La unión de todos los miembros se ha generado aún más durante esta pandemia
cuando queda al descubierto la problemática por no pago de pensión de alimento, y a pesar que esta vulneración de derechos contra nuestros hijos ha existido durante años. Para cumplimiento es de suma importancia que avance la legislación familia, puesto que la familia constituye un lugar central y decisivo en la experiencia humana. La identidad y la intimidad de los hombres y mujeres se forjan y se desarrollan en la familia. Los sentimientos de felicidad o infelicidad de las personas están fuertemente asociados a la vida familiar. Lo importante es mejorar los derechos y bienestar de todos nuestros niños. Es por ello que el cumplimiento ha ayudado tanto a madres como a padres, brindando información y orientación legal disponible. Hacemos hincapié que es nuestra obligación velar por el bienestar y protección de los niños, niñas y jóvenes. En efecto, el interés superior del niño. Sabemos que para un pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, el niño y niña necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y en todo caso en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material. Quisiera mencionar específicamente principios que se manifiestan, que están presentes en la fundamentación del proyecto de ley. Primero, la corresponsabilidad, cuya ley de intuición compartida lo define como el principio en virtud del cual ambos padres vivan juntos o separados, participar en forma activa, equitativa y permanente en la crianza y educación a los hijos. Esto no es un favor, es una responsabilidad compartida. Por lo tanto, si queremos que ambos padres tengan los mismos derechos, entonces tendrán los mismos deberes. Estamos asumiendo que no solamente favorecer el contacto directo y participar en todos los eventos que el niño tenga durante su vida, sino que tenga el deber de satisfacer las necesidades de mantención o alimentos, pues es parte de ambos padres la corresponsabilidad, lo que demuestra que constituyen una manifestación del principio de protección a la familia y en especial del principio del interés superior de los niños. Junto al anterior, hacer mención que tanto padre como la madre posean las competencias adecuadas para cumplir con lo que se requiere para una tuición compartida en forma integral. Para ello, es necesario el desarrollo desde el Estado en asuntos de habilidades parentales que permitan asegurar que el niño se desarrolle dentro de un ambiente de afecto y sin carencias. No se trata de vigilar, se trata de apoyar. El cuidado y asistencia en todo ámbito de ambos padres es un derecho, pero también es un deber. Por otro lado, el interés superior del niño, dice la Convención Internacional de los Derechos del Niño, hace mención al derecho a la comprensión, amor por parte de la familia y que los adultos cuando tomen decisiones deben pensar en cómo afectarán a los hijos. Por lo tanto, todos los adultos deberían hacer lo que sea mejor para los niños, pues nuestros niños van a depender de nosotros, especialmente los primeros años de vida, y lo que hagamos o no hagamos va a influir mucho en su realización como persona y en cómo va a ir forjando su personalidad. Los niños son el futuro. Si nosotros actuamos de forma inadecuada o en contra del bienestar de los hijos en cuanto a lo físico, psicológico, moral, afectivo y económico, tendremos el resultado de futuras personas repitiendo la misma historia. Asimismo, quisiera expresar lo siguiente. Primero, cuando el padre y la madre no vivan juntos, el niño o niña debería permanecer en contacto con los dos, con los mismos derechos y deberes, haciendo efectivo el principio de corresponsabilidad y erradicar por completo situaciones en que se desarrolle el síndrome de alejamiento parental. Segundo, los niños y niñas tienen derecho a expresar su opinión sobre asuntos que le afectan, por lo tanto no pueden ser objeto de disputas entre padres y madres, por ende no ser escuchados. Y tercero, considerar las competencias parentales para que se otorgue tuición compartida, siendo exentos aquellos padres o madres que han ejercido violencia contra los niños, física, psicológica, afectiva y económica. Y señores, quisiera terminar con unas palabras del recién fallecido Humberto Maturana. Nunca las guerras resuelven los conflictos humanos, porque no son de la razón, sino de la emoción. Y se resuelven solamente las mesas cuando hay comprensión y cuando hay respeto. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. Señores diputados y diputadas, les ofrezco la palabra.
Es importante el Tribunal de Justicia. Sí, Presidenta, muchas gracias a las personas que nos están acompañando también. Se agradecen sus intervenciones. A mí me gustaría que pudiéramos escuchar también, se lo dejé por ahí en un papelito, a la Asociación Nacional de Magistrados de Familia, a la Defensoría de la Niñez también y Fundación Infancia, que ellos también han venido en otras ocasiones acá. No sé si la Secretaría tiene sus datos, si no yo se los puedo hacer llegar. Y también me gustaría invitar a alguien que no tengo muy bien claro quién tendría que ser, pero alguien que pueda evaluar esto desde la perspectiva psicológica, qué tan bueno es, porque todos estamos de acuerdo que la tuición compartida sería el ideal, y si estuviéramos en una sociedad ideal sería lo normal, ni siquiera habría que regular por ley estas cosas. Pero creo que es conflictivo en la medida en que esa tuición compartida sea determinada por un juez. Porque cuando hay un juicio de familia hay una situación que es conflictiva. No estamos en una situación de paz y armonía entre los padres. Si hay un juicio es porque hay un conflicto que los padres no son capaces de resolver por sí mismos y por lo tanto le solicitan un tercero que es ajeno, que puede conocer el caso mediante la prueba, pero que no es el padre de los niños, quien tiene que en el fondo cortar el queque y decir con quién se queda el niño. Y me genera conflicto en que cuando esa tuición compartida entre estas personas que tienen alta conflictividad, por algo están en un juicio, se les impone una tuición compartida. Con, por ejemplo, la dificultad de que un niño tenga que tener 2 casas, estamos pensando en una situación conflictiva. Cuando esto es de mutuo acuerdo, funciona espectacular. De hecho, yo conozco casos muy cercanos y como abogada me tocó también tramitar tuiciones compartidas de padres y madres que estaban de acuerdo, y la verdad es que es una experiencia, yo creo que insuperable para los niños y las niñas. El problema es cuando hay conflictos, ese es el gran tema. Entonces no se me ocurre, a ver si le damos una vuelta durante la semana, alguien que pueda darnos luces desde esta perspectiva de qué tan conveniente puede ser para estos efectos. Eso, Presidenta, muchas gracias. Ofrezco la palabra al señores diputados, además de de nuestros invitados. ¿Sí? Bueno, vamos a tomar el acuerdo entonces de invitar, ¿no es cierto?, vamos a tener más invitados para, ¿no es cierto?, debatir, ¿no es cierto?, este proyecto. Ya el diputado Lonton, el diputado Keitel igual nos pidió, ¿no es cierto?, y la diputada Castillo. Así es que para seguir discutiendo. ¿Lo tomamos como un acuerdo? ¿Todos? ¿Sí? Ya. Confeccionar una lista y si Sí. quieren agregar incluso en el grupal también. Sí, no, por supuesto. Entonces, le volvemos a dar las gracias a las instituciones que asistieron hoy día y, ¿no es cierto?, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.